Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mericiquia Pérez Hernández, soy su asesora virtual y vamos a dar inicio a este pequeño video tutorial donde vamos a ver las características de entrega de la actividad integradora número 4. Estamos desarrollando la semana 2 con la unidad el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Sean todos ustedes bienvenidos y ojalá este material les sirva de apoyo para la entrega oportuna de su actividad número 4. La actividad lleva por título un fenómeno natural. Los fenómenos naturales ocurren en nuestro día a día. Todos son sorprendentes, pero en algunas ocasiones traen consecuencias devastadoras. En esta ocasión vamos a analizar las diferentes posturas y formas de expresión que existen entre ellos y van a expresar su propia postura. El propósito de realizar esta actividad es que van a reconocer las diferentes posturas y ciencias que estudian un fenómeno natural y sobre todo sus consecuencias, a través de la diversidad de información que pueden encontrar en Internet. ¿Qué van a entregar? Un documento en procesador de textos, dando respuesta a las preguntas que se presentan a partir de la revisión de diferentes textos que abordan un fenómeno natural desde distintas posturas. ¿Cómo lo van a realizar? En primer lugar, van a analizar cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y van a completar con la información que se solicita en un documento de texto. ¿Qué recursos vamos a necesitar de la plataforma para realizar esta tarea? En primer lugar, el elemento conocimiento científico, el recurso fenómenos naturales, representaciones, explicar y entender un fenómeno natural y consultar información. Una vez analizados estos 4 documentos, vamos a dar inicio a la realización de nuestra tarea. El conocimiento científico nos dice que la ciencia suele definirse como un conocimiento que garantiza su validez, lo cual se distingue de las opiniones o creencias. Existen diversas posturas en torno al tipo de garantía que la ciencia le da a la validez de su conocimiento. Para esto, toma en cuenta las evidencias, los argumentos, consenso general o consistencia lógica, a diferencia del método científico, que valida sus conclusiones a partir de su método. Recordemos que la ciencia va a ser el soporte para el conocimiento científico. Desde ahí tenemos que diferenciar el conocimiento científico y el método científico. Son dos cosas totalmente diferentes, pero enfocadas precisamente a darle soporte a lo que es la ciencia. También tenemos que revisar un recurso de la plataforma que son los fenómenos naturales. Aquí nos da una pequeña introducción que son los fenómenos naturales, como estamos viendo en esta imagen. También nos relata acerca de un sismo que ocurrió en México en 1985 y el tsunami que fue en Japón en el 2011. Tenemos que revisar este recurso para saber más a detalle lo que son los fenómenos naturales. El recurso representación de un fenómeno natural también nos da una pequeña introducción de lo que es el tema, la presentación, cómo vamos a revisar las fuentes y la clasificación de las fuentes. Es muy importante que nosotros reconozcamos la importancia de toda la información que está en el Internet. Tenemos que poner una especie de coladera para que nos quedamos con las ligas o link que de veras nos den o nos proporcione la información que nosotros necesitamos para realizar nuestra tarea. Y aquí en la pequeña introducción de un fenómeno natural nos dice que una representación es una conexión entre el mundo interno, personal, con el mundo externo, la sociedad, que da como resultado nociones, concepciones y significados que son guías para la acción social de los sujetos en su vida cotidiana. Aquí en esta imagen nos da un claro ejemplo de la persona, la relación, la sociedad, la representación y sobre todo nosotros cómo interactuamos en sociedad.
¿Cómo podemos consultar la información? Bueno, actualmente los diversos campos de estudio en todas las ciencias están en constante producción de información importante, la cual suelen compartir. Por ello, al consultar información, se debe tener la capacidad de comprender las características del contenido. Esto ayudará a obtener mejores referencias del tema. Si bien es cierto, siempre existen conocimientos previos del lector, una lectura planificada y con objetivos claros ampliará el entendimiento de los contenidos. La comprensión de lectura es un recurso importante para el aprendizaje del contenido de los temas en cuestión. Es una habilidad que ayuda a ordenar ideas de forma jerarquizada, a representar la información. Es importante consultar la mejor información respecto al tema para comprender sus dimensiones y no solo en el ámbito científico. Es muy importante que revisemos estos recursos. Una vez ya analizados en la plataforma, vamos a ver los pormenores de nuestra actividad integradora. Quiero compartirles esta información muy importante en cuanto a esta tablita que se las voy a compartir en el foro de novedades para que ustedes la revisen a detalle. Tenemos aquí la intención comunicativa, ¿sí? Y en los textos narrativos, en el texto descriptivo, en el texto dialogado, texto expositivo y el texto argumentado. Aquí les dejo un ejemplo para que ustedes puedan constatar a qué se refiere cada uno de estos apartados. Por ejemplo, la intención comunicativa del autor en los textos expositivos va a explicar y transmitir información de forma objetiva. En los textos argumentativos va a definir o defiende las ideas y expresa opiniones, ¿sí? También quiero recordarles que hay dos tipos de ciencia. La ciencia se divide en formales y fácticas. Dentro de las ciencias formales se encuentra la lógica y las matemáticas. Y en las ciencias fácticas tiene una subdivisión que son las ciencias naturales y las ciencias sociales, que a su vez se divide también. Las ciencias naturales está la física, la química, la biología y la psicología. Dentro de la biología hay otro apartado que es la zoología y la botánica. Dentro de las ciencias sociales tenemos la sociología, la economía y las ciencias políticas. También quiero recordarles un poquito para reafirmar su conocimiento acerca de los tipos de textos. Tenemos el texto narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo. ¿A dónde podemos encontrar un texto narrativo? Por ejemplo, en un reportaje, a donde relata uno o más hechos imaginarios ocurridos en un tiempo y lugar determinado. También tenemos aquí el argumentativo, a donde lo vamos a encontrar en los ensayos. Defiende o refuta una opinión o idea. En los textos descriptivos lo podemos encontrar en los catálogos, a donde escribe detalladamente objetos, lugares y personas. Esta es la tablita que vamos a hacer en un documento en Word. Les voy a compartir la plantilla en el foro de novedades para que ustedes puedan realizar su tarea. No es necesario que ocupen la plantilla, la que les estoy enviando, simplemente con que tengan una idea cómo realizarla, o pueden hacer la suya propia poniéndole su estilo y sobre todo el aprendizaje de cómo insertar tablas en un documento en Word. Cada uno de los apartados de la plantilla nos va a dar, esta es la que les voy a presentar, a compartir para que ustedes puedan hacer su tarea. Aquí está la plantilla, tiene una carátula o una hoja de presentación a donde nos solicitan poner nuestro nombre y la fecha de entrega, y vamos a ver las características de esta tarea. Vamos a analizar cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y van a completar la información que se solicita
en un documento en texto. Bueno, aquí si le ponemos el cursor encima de lo que es el título del texto, nos va a redireccionar precisamente a la página de internet donde vamos a analizar la información. La plantilla es igual a lo que está aquí en la interfaz de la actividad de la plataforma. Si se dan cuenta, las letras en color moradito, pues le damos clic aquí. Al momento de poner el cursor, cambia de tonalidad las letras, y si le damos clic nos va a redireccionar precisamente a lo que es el texto que se tiene que analizar. Lo tenemos que leer detenidamente, analizando la lectura y dar respuesta a cada una de las columnas que solicita este trabajo. Igualmente aquí le damos clic y nos va a redireccionar precisamente al texto sugerido. Igual de la misma manera hay que analizarlo para que también podamos contestar las preguntas que nos realiza esta tarea. Bueno, aquí también si le damos clic, de la misma manera nos va a redireccionar al texto. Entonces pueden ocupar la plantilla que les comparto o hacerlo lo que ustedes crean conveniente. Bueno, aquí en cuanto al título del texto, la ciencia que precede a la tormenta. ¿Qué tipo de texto es? Tenemos que escribir el tipo de texto a que se refiere la lectura. ¿Qué se dice del tema? ¿Cuál es la postura del autor? ¿Y qué tipo de ciencia se aborda en el tema? ¿La fáctica natural o la fáctica social o formal? Hace un momento les compartí la información de las ciencias, que tiene dos divisiones, que es la social y la natural. Y dentro de la fáctica natural, ¿verdad?, está aquí también algunas ciencias que nosotros tenemos que leer en los recursos de la plataforma. Justifica tu elección del tipo de ciencia que abordas. Acá tienen que dar una breve explicación por qué escogieron la fáctica natural o por qué eligieron la fáctica social. Así en cada uno de los recuadros van a ir insertando la información correspondiente. Una vez que hayan terminado de poner toda la información solicitada, nos vamos a ir al punto 2. Indica si las 5 fuentes son confiables, sí o no. Entonces debemos de darnos cuenta también, ¿verdad?, el tipo de texto que es y si es confiable. Bueno, en la pregunta número 3, contesta las siguientes preguntas. Los diferentes tipos de ciencia, fáctica natural, fáctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Aquí tenemos que dar nuestra respuesta y también justificarla por qué. En el punto número 4, en función de las lecturas realizadas, elabora un texto, una conclusión de media cuartilla donde respondas a la pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Asegúrate de que en tu documento incluyas la tabla con la información que se solicita sobre los textos de la primera columna, tu postura sobre la confiabilidad de los 5 textos, la respuesta a la pregunta del punto 3 con su justificación. También tiene que llevar su trabajo la conclusión de media cuartilla, respondiendo a la pregunta del punto 4. Y una vez que realices lo que se te indica, van a guardar su documento con la siguiente nomenclatura o nombre del archivo. Primero, sus apellidos, guión bajo, nombre, aquí, ¿sí? Actividad integradora número 4, y su nombre completo para que sea evaluada. Los invito a que revisen la rúbrica de evaluación para que vean las características que se van a evaluar. Y aquí, una vez que realice lo que se te indica, guarda tu documento de esta manera.
Pues esos son los pormenores de esta actividad. Espero que cualquier duda la compartan en el foro Aprendiendo, o también pueden mandarme un mensaje por el mensajero de la plataforma o mi correo personal. Estoy para servirle. Analicen cada una de las lecturas, no incurran a plagio y espero su actividad. Muchas gracias.